Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a enseñar al diablo, al diablo, al diablo. Sí, los desarrolladores también tenemos pequeños diablos que nos molestan, nos hablan, nos crean inseguridades a la hora de hacer nuestro juego. Y hoy os voy a mostrar a uno de ellos. No es el más importante, pero es igual de puñetero y te puede fastidiar bastante. Vamos a ello. Bueno, aquí os enseño un pequeño nivel que tengo, vamos, que es un nivel básico que está como template de Unreal. Este nivel yo lo utilizo para hacer debug de la IA de los enemigos de mi juego, ¿vale? No es un nivel que no tiene nada fuera de lo normal. Le damos al play para que echemos un vistazo. Agrando. Vale, aquí como veis, aquí esto es un poco para experimentar un poco los comportamientos de los enemigos. Veis que me está quitando vida, le voy a dar al cheat para tener vida. También le voy a dar otro cheats. Por ejemplo, aquí puedo peinetear o sacar el middle finger, como se diría en inglés. También puedo correr, sprintar, mejor dicho. Veis que ellos me persiguen, se intentan poner delante, me insultan y ese tipo de cosas. También tengo una resistencia a la hora de correr que me baja, tal. Pero bueno, esto no es lo más importante que os quería enseñar. Lo que os quería enseñar es esto. Voy a poner solamente un enemigo, ¿vale? En el spawn de enemigos. Vale, aquí tenemos un enemigo. Lo que os quiero enseñar es esto. Vamos a ver. Vale, como veis, yo puedo dispararle, se queda en ragdoll con físicas y luego, pum, se levanta. ¿Vale? En velocidad normal ya podéis ver cosas raras, pero hay una tecla que yo llamo la tecla de la vergüenza, que yo la tengo en la tecla C, y esto lo que hago es ralentizar mi juego. Gracias a ralentizar tu juego, lo que consigues también es ver muchos glitches y muchas cosas que no funcionan en tu juego. Te puede servir para debuguear tu juego perfectamente. Está muy bien, yo lo utilizo bastante. No solamente para ver glitches visuales, sino para debuguear también en profundidad ciertas interacciones que requieren mucha rapidez. Quiero que volváis a ver lo que os he enseñado a cámara lenta. Vale, empujo. A ver si se levanta. Mira, ahora se ha levantado, lo que hemos visto es una teleportación. Aparte, estamos viendo la animación de levantarse, cómo atraviesa los pies, el suelo y cómo atraviesa incluso también la pared. Otra vez. Aquí se ve incluso peor, cómo se mete incluso las animaciones por detrás de la pared, cómo se mueve y la cabeza también pega un salto. Como estáis viendo, son cosas que quedan fatal en tu juego. Yo os tengo que decir que este acto de pasar de ragdoll a levantarse, yo tardé más de 2 semanas en tenerlo como lo veis ahora mismo. Es algo bastante complejo. Si vas a YouTube, veréis tutoriales en los que también se te explica esto, pero se te explica con el player controller, no con una IA, una IA controller que está poseyendo el Pawn, básicamente. Es algo muy complejo. Os voy a enseñar también esto. Bueno, si veis el blueprint del enemigo, que como comprobaréis, todo el juego de Vagonia está hecho a base de blueprints, no he picado ninguna línea de código. Eso es básicamente porque no soy programador y así me las arreglo yo, ¿vale? A base de blueprints. Además, para mí es mucho más visual, yo soy muy visual, me gustan más los blueprints y bueno, es mi manera de hacer las cosas. Y también la manera que sé, no soy programador, insisto. Toda esta lógica que veis está dedicada solamente a lo que habéis visto. Está dedicada a hacer que se levante el enemigo del suelo y pase de ragdoll a estar controlado por la IA. Como veis, tiene muchas partes, tienen cosas de optimización de las animaciones, cómo activa el blueprint de animación del enemigo, cómo se comporta si tiene un póster en la mano, intentando evitar problemas con otras interacciones, cálculos para poner la cápsula en el sitio correcto y colocarlo en el sitio correcto, también rotar la cápsula en la posición correcta, detectar si el enemigo estaba en ragdoll boca arriba o boca abajo y en base a eso también el sistema te reproduce una animación u otra. Es algo bastante complejo. Y sin embargo, no es perfecto.
Es más, dista mucho de ser perfecto. Es curioso porque ahora mismo me está insultando el enemigo y es que viene a relación con lo que os estoy diciendo. No está bien, está mal. Está bastante mal, de hecho. Pero, pensándolo bien, tenéis que pensar, ¿este tipo de cosas son importantes? La respuesta es clara. Por mucho que te moleste tener esto así, por mucho que se vea feo, por mucho que cuando le des tú a la cámara lenta veas todos estos glitches visuales, esto no es importante. Esto es uno de los pequeños diablos que hablábamos al principio, que pueden estropearte tu vida como desarrollador. Es algo que no merece demasiado tiempo, sobre todo cuando eres un desarrollador solitario y tienes otras muchas cosas que hacer, y mucho más importantes que esta. Estos glitches cuestan muchísimo trabajo de resolver y de solventar y de que queden bien. Yo vengo de un estudio en el que se hacían juegos que estaban muy cuidados, con las animaciones muy bien puestas, muy fluidas, y os puedo decir que en mi humilde experiencia, este tipo de bugs, mira, ahora mismo estamos viendo cómo el enemigo atraviesa la pared, y la verdad es que me pone de los nervios verlo así, pero bueno, da igual. Eh, este tipo de glitches consumían un grandísimo porcentaje del desarrollo del videojuego. No os podéis imaginar cuánto, incluso a lo mejor un 40 o un 50%. Para resolver estos bugs visuales, que eran solamente visuales, estaban involucrados gente de arte, gente de programación, diseñadores, mucha gente, y a veces era bastante difíciles de resolver, porque dependían de muchas cosas diferentes. Yo me conozco esta trampa, me conozco este diablo. No va a ser mi diablo. No lo quiero para mí. Tendré otros, pero este no. Que mi juego no se va a ver perfectamente las animaciones fluidas, lo asumo. Y si tengo tiempo algún día, me dedicaré a ello. Es muy ingrato, pero me dedicaré a ello. Os pongo otro ejemplo. No me importa tanto que el enemigo no haga una animación de girar sobre sí mismo. No me importa tanto eso ahora mismo. Sí, se ve feo, lo sé. No se ve perfecto, no es un juego triple A. Pero ahora mismo hay otras cosas mucho más importantes que esta. Y estoy convencido de que los jugadores, este tipo de cosas, tampoco es tan importante para ellos. Lo importante es que tenga un buen gameplay, que sea divertido, que os riáis, que sintáis, que os emocionéis y otro tipo de cosas. Pero esto va más enfocado a pulir el juego, a dejarlo visualmente muy bien y tiene una prioridad baja. Si os ponéis a hacer un juego en solitario, desde mi punto de vista, y esto es mi punto de vista, otros desarrolladores tendrán su punto de vista, por supuesto, creo que es muy importante priorizar tus tareas y hacerlo cada día, porque cada día esas prioridades pueden cambiar. Hay que repriorizar todos los días. Esto es como cuando estás en el coche y estás siguiendo una ruta en el mapa y cuando te equivocas la ruta se recalcula y tienes que buscar otra ruta. Pues esto igual, cada día hay que recalcular. Si una tarea de este tipo te lleva muchos días, no puedes destinar más días a esto, porque esto no es importante. Esto es feo, sí. Es horrible, sí. Me molesta muchísimo verlo así. Sí, me molesta muchísimo, es horrible. Pero no es importante. Hay que dejarlo a un lado, hay que dejar que ese demonio se vaya y dedicar tu tiempo a otra cosa. ¿Por qué? Porque si tienes mucho tiempo y no te importa estar 5 o 10 años haciendo el mismo juego, tienes dinero para mantenerte y estas cosas, no hay ningún problema. Pero si quieres tener este proyecto terminado en un tiempo aceptable, tienes que hacer esto. Y sobre todo también este tipo de cosas afectan a la motivación. Cuando llevas mucho tiempo haciendo este tipo de cosas, arreglando este tipo de situaciones, y no tienes nada de gameplay bueno, puro y duro, puede ser una bofetada a tu motivación. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Por lo tanto, muy importante el recalcular, el repriorizar cada día las cosas importantes que son para tu juego. ¿Vale? Y por supuesto, las cosas importantes son cosas de gameplay. Siempre son de gameplay. Bueno, siempre no. También hay cosas de arte y cosas de narrativa que para mí también son muy importantes. Pero gameplay también está en el top, básicamente. Y nada más, después de que me insulte este enemigo unas cuantas veces, termino este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Muchísimas gracias y chao. Hasta luego. ¡Hala, la cara! La cara también pega un salto. Bah. Es espantoso.